que en realidad, en ese sentido, Borges se inscribe dentro de una tradición muy argentina o muy rioplatense, si querés, que es la tradición del cuento, ¿no? Viste que una mitología, la Argentina tiene la mitología de la carne, del tango, y tiene también la mitología de los mejores cuentos se han escrito allí, ¿no? Entonces me parece que Borges de algún modo es un poco la cabeza, la gran cabeza de esa tradición, que es una tradición en cierto sentido, sí, muy, yo diría, muy antinovela, ¿no? Borges sabemos que siempre tuvo esa especie de militancia un poco provocativa, antinovela, pero me parece que en el caso de Borges, esa militancia antinovela es en rigor la defensa por la negativa de una forma, que es la forma relato o la forma cuento, que para Borges era fundamental porque los relatos de Borges son siempre relatos que giran alrededor de una idea, ¿no? Mucho más que de una situación o mucho más que de un personaje. O sea que son relatos, podríamos decir, conceptuales. La literatura de Borges es una literatura muy conceptual, ¿no? Por momentos es mucho más conceptual que narrativa, etc. Entonces me parece que ahí eso explica un poco que Borges, escribiendo cuentos, pueda haberse convertido en el gran escritor argentino que terminó siendo. Pero es una tradición que coexiste, podríamos decir, con la otra, la que vos nombrabas, que es la tradición de las grandes novelas argentinas del siglo XX, estilo, no sé, desde Los Siete Locos de Roberto Arlt hasta Rayuela o las novelas de Manuel Puig, etc. Pero me da la impresión de que Borges más bien lo que funda de una manera incomparable, creo, es como un modelo de lengua, ¿no? Para mí, me acuerdo mucho de haber leído a Borges un poco por primera vez en la escuela secundaria, y haber tenido la impresión de que de algún modo Borges era el sinónimo de la lengua argentina, ¿no? Y en ese sentido desaparecía casi como escritor, ¿no? Era como una especie de gramático, ¿no? De gran gramático nacional, pero que al mismo tiempo ponía en práctica la gramática de la lengua que él mismo promovía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Borges es casi como el sinónimo no solo de la lengua argentina, sino también de la Argentina, ¿no? Entonces también ahí había una dimensión un poco opresiva, ¿no? Ahora, yo creo que uno de los grandes secretos de la recuperación mía de Borges fue descubrir hasta qué punto ese monumento, ese escritor como inaccesible y remoto, tenía en lo que escribía y en lo que pensaba sobre la literatura las claves para desmontar esa monumentalidad, desmontar esa autoridad, y encontrar siempre, digamos, escapes y fugas, ¿no? Que ese es un poco la salida, ¿no? O sea, Borges en ese momento se volvió para mí una salida, ¿no? No un callejón sin salida. No sé cómo lo ves vos eso, pero... Eh, A, a- a mí me interesa esto último que has dicho. Hay algo que me interesa mucho en eso, ¿no? El hecho de que Borges sea no solamente sea este escritor que parece tratar de evitar a toda costa eh, escribir para comenzar a escribir novelas, ¿no? Pero en general escribir obras que sean herméticas en el sentido de que tú no les puedes quitar un ladrillo porque se caen abajo, porque su vocación original es construir un monumento, ¿no? Uh-huh. Y Borges parece que más bien quisiera construir pues con legos Sí. o rompecabezas, ¿no es cierto? Y que te deja constantemente, te está invitando a quitar una pieza a ver si se cae el edificio, ¿no? Y yo creo que debe ser el rasgo de Borges que atrae tanto a los años más tarde a los franceses, ¿no? A los filósofos franceses, sobre todo, ¿no? A los postmodernos, a los postestructuralistas, a los deconstruccionistas, etcétera, que es esta cosa que uno percibe en los ensayos y en los cuentos de Borges, de que, de que hay una idea, pero no es una idea que él quiere defender, es una idea que él quiere proponer, ¿no? Y que al mismo tiempo es una idea en la que probablemente no cree lo suficiente como para proponerla como única. Y entonces Mm. cada texto de Borges tiene
hay algún momento del texto en el que tú puedes percibir una invitación a destruir el discurso que está construyendo él, pero él mismo tiene esa sensación, esa especie de tentación un poco suicida, ¿no es cierto?, por proponer una idea que sabe que puede terminar destruida 3 páginas después, a veces explícitamente por él mismo, ¿no? A veces explícitamente por él mismo en algún momento, sobre todo en sus ensayos, en que las conclusiones suelen ser cosas como, eh, quizá he estado cerca de una respuesta a esta pregunta, pero quizá la respuesta podría haber sido esta otra o esta otra Sí, o esta sí. otra, ¿no? Es una cosa bien interesante, porque es una invitación a una literatura bien creativa. Yo creo que lo que finalmente hace quiero decir, creativa para el lector. Y yo creo que una de las claves de la supervivencia de Borges no está solamente en el hecho de que, bueno, de que haya escrito una cantidad casi desbordada de cuentos y ensayos magníficos, sino el hecho de que uno siente que puede entrar a esos ensayos a desarmar algo, ¿no? Y Sí. por lo tanto también a colocar algo, porque ha dejado hay un hueco que ha quedado ahí para que uno ponga algo, ¿no?